Gracias, presidente. Buenos días a todos. Traemos a esta comisión una iniciativa dirigida a que cese de una vez por todas la dejadez en la protección del medio rural. Porque, por lo visto, no es suficiente que nuestros pueblos se vacíen, sino que además estamos observando cómo quedan indefensos ante la indiferencia de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Al presentar esta iniciativa, quiero recordar ante todos el papel fundamental que desempeña la Guardia Civil en la conservación del orden público, en la disuasión a la hora de comisión de algún delito, en la mediación de conflictos locales, en la atención urgente ante emergencias y en la presencia tranquilizadora en nuestros pueblos, sobre todo en los más aislados. Esa presencia es precisamente lo que posibilita que quienes viven en municipios dispersos y de escasa población no se sientan abandonados, es decir, no sean ciudadanos de segunda. Y en municipios donde ya no queda médico, ni oficina bancaria, ni un comercio abierto, la Guardia Civil es muchas veces la única institución del Estado que sigue presente. Su patrulla recorriendo carreteras secundarias, su cuartel manteniendo una luz encendida, su respuesta ante una emergencia, son mucho más que un servicio, son un recordatorio de que esos territorios existen, de que sus habitantes no han sido borrados del mapa. Por eso, cuando falta la Guardia Civil, no solo crece la inseguridad, crece también ese sentimiento de desprotección y de injusticia. Por eso, reforzar su presencia en pequeños municipios no debería ser una opción política, sino una obligación para que estos pueblos no desaparezcan. Pero resulta que en la provincia de Soria, así como en buena parte del territorio condenado por la despoblación, ese derecho se está pisoteando. La Guardia Civil no tiene medios, falta personal, muchos cuarteles han sido cerrados y muchas plazas siguen vacías año tras año. Los datos expuestos por la propia Guardia Civil acreditan una situación alarmante. En una pregunta escrita que dirigimos a la Dirección General del Cuerpo el 24 de octubre del 23, se reconocía que a 1 de octubre de ese año la plantilla asignada en la Comandancia de Soria alcanzaba 591 puestos, personal activo más reserva. Y, sin embargo, había 164 vacantes. En total, de 755 puestos existentes en la provincia, más del 22% estaban sin cubrir. Es decir, más de 1 de cada 5 plazas carecía de agente. Esa es la cruda realidad. Y si a eso unimos cierres de cuarteles, pérdida constante de agentes y un sistema de patrullas que deben cubrir decenas de municipios con pocos habitantes, el resultado no puede ser otro que el abandono, la inseguridad y la desprotección. Los ciudadanos que viven en el medio rural sienten que su tierra se convierte en un desierto, y no solo demográfico, sino de garantías mínimas del Estado. Se ha dicho con toda la razón del mundo. Resulta especialmente hiriente ver que esa dejación coincide con los anuncios sobre la futura ley de dinamización demográfica que pretende impulsar un desarrollo social, económico y ambiental sostenible, con igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y cohesión territorial. Porque se trata de un auténtico cinismo creer que pueden cumplirse esos propósitos cuando ni siquiera se garantiza la seguridad básica. Es evidente que sin presencia suficiente de la Guardia Civil en esos pueblos, cualquier horizonte de recuperación demográfica se esfumará en el aire como una promesa hueca. Y existen datos que deberían servir de alarma. Según datos recogidos en Soria Noticias en marzo de 2024, la criminalidad en la provincia de Soria creció un 9,2% respecto al año anterior, con un notable aumento de los robos convencionales, los hurtos, los delitos de tráfico de drogas y las agresiones. Además, como ya expusimos en nuestra exposición de motivos, según datos del Ministerio del Interior, en noviembre del año pasado, en Soria los robos con violencia e intimidación aumentaron un preocupante 125%. También aumentaron un 11% los hurtos y un 25% el tráfico de drogas. Los ciberdelitos han experimentado un aumento del 28% y, además, los delitos sexuales han mostrado otro aumento con 7 incidentes reportados en el primer trimestre. Por no mencionar que también existen muchos delitos que quedan sin denunciar, porque muchas víctimas en entornos rurales ni siquiera confían en que haya alguien que venga si marcan el 062 o el 111 y tardan horas en responder. Muchos robos, muchas sustracciones, muchas agresiones quedan impunes por la falta de medios humanos.
Tampoco podemos ignorar noticias relacionadas con este tema. La reciente operación policial llevada a cabo por la Guardia Civil este mismo mes, de 6 de noviembre del 25, donde fueron detenidas 18 personas a las que se les atribuyen 36 robos de cable de cobre, que afectaron a la provincia de Soria y otras 5 provincias. Esos robos de material esencial reflejan precisamente la vulnerabilidad de las zonas aisladas, la facilidad con que los delincuentes pueden actuar cuando no hay presencia policial suficiente. Los robos de cable de cobre valorados en 73.000 euros en pueblos de Tierras Altas, en Oncala y San Pedro Manrique en abril de 2025, afectando a redes eléctricas y de comunicaciones de municipios rurales, lo que demuestra que incluso pueblos pequeños sufren robos importantes que pueden afectar las infraestructuras que son indispensables. Otro ejemplo, la detención de presuntos autores de varios robos en viviendas en la comarca de Tierras Altas, robos con fuerza en viviendas, lo que incrementa, como digo, la sensación de inseguridad entre quienes viven en pueblos pequeños, en su propia casa. La ola de robos en viviendas en Soria, en agosto de este mismo año, por una posible banda itinerante usando el método bumping, una técnica silenciosa que no fuerza cerraduras, lo que indica profesionalidad. O el aumento de delitos con especial incidencia en robos con fuerza en domicilios y establecimientos que tuvo lugar durante los primeros meses de 2025. Así lo recogía Soria Noticias el 16 de mayo de este año. 23 robos con fuerza en domicilios o establecimientos y 57 hurtos. Los robos, como ven, no se limitan a hurtos menores ni a la capital. Afectan a pequeños pueblos, instalaciones rurales, viviendas aisladas e infraestructuras esenciales. Muchas operaciones delictivas las llevan a cabo bandas itinerantes criminales que eligen la vulnerabilidad del medio rural como escenario. Es decir, cuando la Guardia Civil o las fuerzas de seguridad son escasas o no patrullan con regularidad, actúan con impunidad. Y cada robo o delito en zonas despobladas refuerza la idea de que vivir en un pueblo remoto es arriesgado, lo que aumenta la despoblación real. Por todo ello, que se diga que el problema se resolverá con una patrulla de refuerzo ocasional es una tomadura de pelo. Es intolerable que tengamos que ver cómo se condena a quienes viven en el medio rural, al desamparo. La supuesta igualdad entre ciudadanos de zonas urbanas y rurales se desvanece cuando hablamos de servicios esenciales como la seguridad y el derecho a vivir protegido. Y quiero decir con todas las letras que esa desigualdad no es casual, sino que es fruto de un abandono deliberado, de una política errática y de una falta absoluta de voluntad, por parte de quienes gobiernan. La Junta no puede seguir escudándose en que ya se está trabajando en una ley genérica de despoblación para ocultar que, mientras tanto, los pueblos quedan indefensos. Si de verdad quiere dinamizar nuestro medio rural, deberá empezar por garantizar la seguridad y para ello no basta con buenas intenciones. Hacen falta recursos, medios, agentes y dotaciones. Por eso resulta inadmisible que la cobertura de plazas en la Guardia Civil no avance, que año tras año sigan quedando vacantes, principalmente en los pueblos más despoblados. Igual que resulta inadmisible que no se ofrezcan incentivos reales, económicos, de carrera, de arraigo, para atraer a agentes dispuestos a vivir y trabajar en estos territorios. Y que no se tomen medidas presupuestarias, legislativas y materiales que conviertan los cuarteles rurales en un destino más atractivo. Por todo ello, la propuesta que sometemos a consideración tiene una importancia vital: pedir que se inste a la Junta a exigir al Gobierno de España la dotación suficiente de agentes en el medio rural, a la cobertura plena de vacantes y a la adopción de medidas para hacer atractivos esos puestos en los pueblos más despoblados. Porque no solo se está perpetuando el declive demográfico, sino que con esta falta de seguridad se convierte en irreversible. Lógicamente, quienes se plantean vivir en el medio rural, es lógico que duden. ¿Para qué volver? ¿Para qué quedarse si no hay garantías? ¿Para qué apostar por un pueblo si ni siquiera tienes la certeza de que habrá alguien que responda al teléfono cuando marques en mitad de la noche? Si no actuamos ante esta situación, estaremos condenando a cientos de pueblos, estaremos diciendo a sus ciudadanos que son ciudadanos de segunda, y eso es algo que nuestra formación, y creo que ninguna, debe permitir. Por eso les pido que voten a favor, que aprueben esta resolución y se tomen cartas en el asunto. En el fondo, lo que pedimos es el cumplimiento, es que se nos otorguen los mismos derechos que a los ciudadanos de las grandes zonas urbanas. Espero y confío que coincidan conmigo en este análisis. Gracias. Muchas gracias, señora García.
Abrimos ahora un turno de intervenciones para que los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios fijen posiciones. Comenzamos con el portavoz del Grupo Mixto, don Francisco Egea Arisqueta. Les recuerdo que por un tiempo máximo de 10 minutos. Bien, señora García Macarrón, cualquiera diría que Soria es el Bronx después de oír esta intervención y está lejos de ser esto, de compadecerse esto con la realidad. La tasa de criminalidad en Castilla y León está muy por debajo, más de un 25% por debajo de la media del conjunto del país, entendiendo la tasa por cada 1.000 habitantes, delitos penales, infracciones penales por cada 1.000 habitantes. De hecho, Soria se encuentra alrededor de los 40 por cada 1.000 habitantes, Valladolid los 41. Y qué decir del Reino de León, que comparte grupo parlamentario con usted, que está aún muy por debajo de los 40, en el 33, 37 por 1.000 habitantes. Por tanto, la comunidad puede ser desértica, pero es segura comparado con la media de nuestro país. En Cataluña estamos hablando de 63,9, Madrid del 59 por cada 1.000 habitantes. ¿Quita eso razón a la propuesta? No, pero la pone en su punto justo de necesidad. ¿Qué nos piden ustedes? Que se provean plazas suficientes de agentes de la Guardia Civil para dar un adecuado servicio. Nadie puede negarse a que se provean de las plazas y que se cubran, como piden también en su segundo punto. No sé si se podría aplicar una ley de plazas de difícil cobertura a la Benemérita, porque aún sigue siendo un instituto armado, si yo no he perdido la cuenta, y ahí el destino depende de otras consideraciones que no son la voluntad estricta de los agentes. No dejan de ir a un sitio, sino se les determina. Por último punto, adoptar las medidas necesarias, legislativas, presupuestarias y materiales para hacer atractivas las plazas en los cuarteles. Insisto en que lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y mejorar su capacidad de respuesta a los delitos. Y en eso todos vamos a estar de acuerdo. Existe una especial necesidad en la provincia o en el medio rural. Los datos no lo dicen así. Los datos no lo dicen así. Pero no seré yo quien se oponga a mejorar las condiciones o a que se provean las plazas que están sin cubrir. Pero, insisto, lejos del discurso que ha hecho. Por tanto, salvo que me convenza en su segunda intervención, mi voto será la abstención. Muchas gracias, señor Egea. Continuamos con ese turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo Vox Castilla y León, doña María Luisa Calvo Enríquez. Le recuerdo que por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Señorías, el apoyo de Vox a la Guardia Civil es firme y constante. Es una institución esencial para la unidad de España, la seguridad ciudadana y la defensa del mundo rural. En marzo de 2024 nosotros registramos una proposición no de ley en la que se instaba a la Junta a pedir al Gobierno de la Nación el incremento de los medios de seguridad en los coches de la patrulla de la Guardia Civil, a mejorar la formación y entrenamiento y a reconocerla oficialmente como profesión de riesgo. Esta iniciativa que fue aprobada no se limitaba a lamentar la situación, sino que proponía medidas concretas, técnicas y operativas para que los agentes puedan defenderse y defender a los ciudadanos. Posteriormente, en febrero de este año, volvíamos a abrir brecha en este sentido al exigir el refuerzo de la presencia de este cuerpo en el ámbito rural de Castilla y León, especialmente en zonas donde aumenta la criminalidad, como ocurrió en robos reiterados en la denominación de origen Rueda y en explotaciones agrarias de Ávila, Segovia y Valladolid. Por tanto, desde Vox siempre hemos denunciado la falta de presencia de la Guardia Civil en el mundo rural de nuestra comunidad y lo consideramos un grave problema de seguridad, de abandono institucional y desigualdad territorial. La reducción progresiva de cuarteles y falta de agentes, especialmente en pueblos pequeños o comarcas despobladas, genera una respuesta lenta ante delitos
y sensación de inseguridad constante, dejando a muchas personas mayores sin respuesta inmediata ante emergencias. En paralelo, a nivel estatal, el Ministerio del Interior ha presentado el llamado Plan de Seguridad Rural y el Plan de Acción de Seguridad frente al reto demográfico, reconociendo sobre el papel la necesidad de reforzar la Guardia Civil en zonas de declive demográfico y estudiar incentivos para el arraigo de los agentes, junto con dotaciones adicionales en medios técnicos y de movilidad. Sin embargo, las asociaciones profesionales, como la Asociación Española de Guardias Civiles, denuncian que este plan en gran medida es papel mojado, sin incremento real de plantillas ni medios, mientras siguen produciéndose cierres de cuarteles y destinos poco atractivos en la España rural. En Vox reconocemos que en la provincia de Soria la situación es especialmente grave, con un 22% de plazas vacantes, y dejamos claro que la Guardia Civil no necesita postureo, necesita plantillas completas, salarios dignos, vehículos equipados, chalecos, escudos y, además, protección jurídica frente a los delincuentes y frente a los políticos que les criminalizan por defender la ley. Por otra parte, desde Castilla y León, la Junta debe reforzar la colaboración activa con el Ministerio del Interior para pasar de las palabras a los hechos, ofreciendo infraestructuras, alojamiento y facilidades a los municipios que acogen a los agentes y coordinarse con ayuntamientos para detectar zonas con más riesgo e inseguridad. Señorías, si la Junta es capaz de firmar convenios para casi todo, también puede hacerlo para cuidar a los servidores de la ley. Miren, la seguridad es condición previa para cualquier política de dinamización geográfica. Sin la seguridad de los habitantes no haya riesgo. Los vecinos del medio rural tienen el mismo derecho a sentirse protegidos que los de cualquier ciudad. Desde Vox siempre estaremos de acuerdo en proteger el medio rural, en este caso a la provincia de Soria. Los sorianos no son ciudadanos de segunda, ni los sorianos ni ningún habitante de nuestra comunidad. Exigimos más Guardia Civil, más medios, mejores condiciones profesionales y blindaje desde el pliegue territorial del Instituto Armado. La Guardia Civil representa el orden, la ley y la unidad de España. En Vox estaremos siempre con quienes protegen nuestras casas, nuestras familias y nuestras fronteras. Desde nuestro grupo pensamos que esta proposición no de ley queda un poco escasa y, por tanto, les presentamos la siguiente enmienda de sustitución, que consta de 3 puntos. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en el ejercicio de sus competencias, inste al Gobierno de España la adopción urgente de medidas eficaces para garantizar la seguridad en el medio rural y, en particular, reforzar la presencia de la Guardia Civil en los municipios con baja densidad de población, recuperando servicios donde se hayan perdido y asegurando plantillas suficientes mediante incentivos económicos y profesionales específicos para estos destinos. 2. Adoptar las medidas legislativas y presupuestarias necesarias para combatir la delincuencia itinerante y los robos en explotaciones agroganaderas, viviendas y pequeños negocios rurales, reforzando la aportación efectiva del derecho a la propiedad. Y 3. Garantizar el mantenimiento de la Guardia Civil como cuerpo de seguridad de ámbito nacional con competencias plenas en el medio rural en todo el territorio, evitando cualquier proceso de desmantelamiento o vaciamiento de funciones en beneficio de otros cuerpos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Calvo. Continuamos con ese turno de intervenciones. Le corresponde la palabra al portavoz del Grupo Socialista, don José Ignacio Martín Benito. Le recuerdo que por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días. En pasadas comisiones de presidencia hemos abordado cuestiones referentes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Parece que últimamente a esta comisión se insta más al Gobierno de España que a la Junta de Castilla y León. Les recuerdo a todos ustedes que, al fin y al cabo, estamos en las Cortes de Castilla y León, una de cuyas funciones, como Cámara Legislativa, es el control del Ejecutivo. Por eso, señorías, sorprende que algunos grupos insten más al Gobierno de España que al Gobierno de Castilla y León. Bueno, ellos sabrán. Pero déjenme que le diga que me sorprende también que en los antecedentes el grupo proponente afirme literalmente que la Junta de Castilla y León lleva anunciando desde el inicio de la presente legislatura
una futura ley de dinamización demográfica, pero a la hora de la verdad, en su propuesta de resolución se olviden de esto. Es decir, no insten a la Junta a la puesta en marcha de esta ley. Consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? No lo entendemos. Simplemente por coherencia, como se afirma que no se ha puesto en marcha la ley de dinamización demográfica, yo esperaba que en la propuesta de resolución se instara a la Junta a ello. Pues no, señores. A quien hay que instar, parece ser, es al Gobierno de España. Bueno, como digo, ellos sabrán, ¿no? Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que sabrán discernir. En cualquier caso, señorías, me remito a lo ya expuesto en anteriores comisiones de presidencia, nuestra fijación de posición, en la que hemos hecho, al menos que yo recuerde en un par de ocasiones, pues una valoración de los esfuerzos y avances del Gobierno de España en cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidos la Guardia Civil, con relación a cómo se encontraban en 2018. Me van a permitir, porque quizá algunos no lo recuerden todos los datos, yo solo voy a destacar únicamente los más significativos, algunos de estos. Actualmente hay en Castilla y León más de 7.000 agentes de la Guardia Civil, lo que supone un aumento de 4,05 puntos en relación a 2018. Saben ustedes que en 2018 fue el cambio de gobierno y que en este aumento de la plantilla, más de 250 efectivos, se ha hecho especial hincapié en su incorporación a las zonas rurales dentro de lo que es la España despoblada. En octubre de 2024, la Guardia Civil había prestado más de 12.500 auxilios en nuestra comunidad. En Castilla y León se cuenta con una tasa de reposición de plantillas que ha pasado del 60% a más del 90%. En concreto, en octubre de 2024, hace ahora un año, la tasa de cobertura de la Guardia Civil llegaba en Castilla y León al 96,2%, 6 puntos más que en la media española. En la oferta pública de empleo de 2025 se contemplaba 3.118 plazas más de la Guardia Civil, la cifra más alta desde el año 2009. El pasado 6 de septiembre, un total de 27.614 personas se presentaron, de las cuales 2.000 eran de Castilla y León, opositaron a estas plazas convocadas en abril. La evolución del número de efectivos de la Guardia Civil en el conjunto de España es la siguiente. En diciembre de 2017 se registraban 74.481 efectivos de la Guardia Civil. En marzo de 2025, la plantilla disponible en España se estimó en 81.848 efectivos, incluyendo a los agentes en activo, en prácticas y en reserva ocupada. Solo tienen ustedes que hacer la cuenta de cómo estamos, de dónde veníamos con el anterior gobierno, antes de 2018 o en 2018, y cómo estamos ahora. Yo, señorías, lo único que puedo hacer, si me permite la proponente, doña Leila Vanessa García Macarrón, es presentarle una enmienda de adición, no corregir ni enmendar la plana de los puntos que nos ha presentado, simplemente de adición, uno más. A las 3, uno más. Por aquello de la coherencia, de cómo se recogían los antecedentes. Y diría, cuarto punto, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a poner en marcha una ley de dinamización demográfica.
Yo creo que si somos coherentes, señora García Macarrón, con lo que hemos escrito en los antecedentes, pues deberíamos tener en cuenta esto, ¿no? Estamos seguros que el grupo proponente le será fácil asumir la adición de esta enmienda, pues es lo que recogen, como digo, en los antecedentes de esta proposición no de ley. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín Benito. Para finalizar este turno de intervenciones, le corresponde la palabra al portavoz del Grupo Popular, don Miguel Ángel García Nieto. Les recuerdo que también por un tiempo máximo de 10 minutos. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, hace exactamente 2 meses debatíamos una PNL, que presentó Vox, muy similar a esta, y comencé mi intervención diciendo lo mismo que le voy a decir hoy a usted. Y es que nosotros apoyamos esta iniciativa y todas las que vengan de apoyo a la Guardia Civil y al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vengan como vengan. Y lo hacemos desde la convicción de que son los garantes de la seguridad en el territorio, como usted ha dicho. Tienen también muchos problemas para realizar su trabajo en las mejores condiciones, jugándose la vida en ello, y se merecen que desde la política reconozcamos su labor, pero no como frase hecha, sino como desde los hechos. Desde el Partido Socialista, lo acaba de hacer el señor Martín Benito, y también lo han hecho otras veces, nos pintan un panorama idílico de la Guardia Civil, diciendo que están sobrados de dotaciones, que es suficiente el número de personal con el que cuentan y que en Castilla y León está cubierto todo el territorio suficientemente. Y esto precisamente no se comparece ni es lo que nos cuentan la Asociación Profesional de la Guardia Civil, ni tampoco se comparece con la documentación de que disponemos. Yo no le he interrumpido, Señoría, yo no le he interrumpido ni una sola palabra. Señorías. He escuchado perfectamente lo que ha dicho. Vale. Señor Martín Benito, Señor Martín Benito, respetamos y escuchamos al portavoz. Su tiempo ha finalizado. Señor Martín Benito. Bien. Yo lo que le digo es que nosotros estamos totalmente de acuerdo con su PNL, tanto en la parte expositiva y mucho más con la propuesta de resolución, pero como en el caso de la que vimos con Vox, nos parece que se queda escasa. En primer lugar, porque usted en su parte expositiva se fija solo en la provincia de Soria, y este es un problema que afecta a todo el territorio de la comunidad de Castilla y León. Y, en segundo lugar, porque en la propuesta de resolución solo recoge 3 de los muchos problemas que tiene en este momento la Guardia Civil en la comunidad. Ciertamente, la situación de precariedad que atraviesa el cuerpo es común en toda España, provocada por un Gobierno que no solo no atiende sus demandas, sino que además les acosa, les maltrata, suprimiendo unidades, les recorta sus derechos, recorta el número de efectivos, cierran cuarteles, con lo que provoca que el territorio de actuación sea cada vez más grande, empeoran los tiempos, lógicamente, de respuesta, perjudicando el resultado de las intervenciones, les recortan los medios materiales de defensa, con lo que se pone en riesgo la integridad física de los guardias y les obligan a actuar con medios que se han quedado obsoletos. Esto es textualmente lo que nos trasladan la Asociación Profesional de los Guardias Civiles. Y esta situación se acentúa especialmente en nuestra comunidad, dada, lógicamente, la situación de despoblación que se observa en algunas zonas rurales. En la pasada comisión del 29 de septiembre, el señor Briones nos dio unas cifras, hoy lo ha vuelto a hacer el señor Martín Benito, que nada tienen que ver con las que nosotros disponemos. Y me he tomado la molestia de contrastarlas. Y sí, efectivamente me sigo ratificando en que en España existe un déficit de guardias civiles de 17.000 plazas aproximadamente para tener la plantilla cubierta. Sí, en Castilla y León sigue habiendo un déficit de 1.500 efectivos aproximadamente, y sí, aquí en nuestra tierra sigue habiendo 700 plazas vacantes aproximadamente. Y sí, sigo creyendo que donde más se nota esta carencia es en el territorio rural. Lo mismo que dije el 29 de septiembre. Usted, señora García Macarrón, en esta PNL utiliza unas cifras que se circunscriben a la provincia de Soria, pero que lo define muy bien. 164 vacantes, 22% de las plazas sin ocupar y un quinto de los puestos vacantes, que es fiel reflejo de lo que pasa en toda la comunidad. Ya di el dato desgraciado, a mi modo de ver, en la anterior intervención, de que las provincias de Burgos, Segovia y Soria, precisamente, son las 3 provincias de régimen no foral de toda España con el mayor porcentaje de puestos vacantes. Y esto se lo debemos al actual Gobierno socialista.
es especialmente llamativo que, al no renovar suficientemente las plantillas de guardias, del número total de efectivos disminuyen los que están en activo y aumentan los que están en reserva. Lo que quiere decir que estamos restando efectivos en la calle. Tenemos un número de guardias que efectivamente atienden a las labores administrativas, pero no los tenemos en la calle. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que cada vez es más el territorio que tienen que atender es más extenso, el que tienen que cubrir, con lo que las distancias a vigilar son más grandes y, lógicamente, los tiempos de respuesta no son los adecuados, generando situaciones peligrosas que no se pueden abordar o que se llega tarde, con los resultados indeseados, lógicamente, porque los núcleos operativos están poco y mal cubiertos, sobre todo en los turnos nocturnos, por falta de personal, y las unidades tienen que hacer lo que pueden, francamente, lo que pueden, poniendo en riesgo sus vidas en muchas ocasiones, y sobre todo generando un desánimo y una frustración en los propios profesionales difícil de superar. Le dije antes que su propuesta de resolución recoge solo algunos de los problemas que en este momento tiene la Guardia Civil. Nosotros pensamos que esta PNL puede y debe ser más ambiciosa y debe recoger todas las demandas que nos han planteado las asociaciones de profesionales. Así entendemos que el Gobierno de España debe declarar profesión de riesgo el trabajo que realizan. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Yo no entiendo por qué otras policías están declaradas como profesión de riesgo y esta no. O incluso como profesionales, como artistas, trabajadores aéreos o ferroviarios lo tengan reconocidos y la Guardia Civil no. Y esto yo creo que no es porque no sepan que esta profesión tiene un riesgo, y además un alto riesgo, sino que es simplemente por una razón crematística, es decir, por una razón de dinero, porque requiere un compromiso económico, dado que repercute en sus retribuciones y en sus jubilaciones. Tampoco se entiende que no se otorgue el derecho de jubilación anticipada cuando hay muchos colectivos dentro de la función pública con menos penosidad que ya lo tienen. También es difícil de entender por qué el Gobierno se sigue negando a aprobar la equiparación salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional con otros cuerpos de seguridad, situándolos en franca desigualdad en sus retribuciones. La causa yo creo que es la misma, cuestión de dinero y cuestión de compromiso. Nosotros, al menos, no entendemos que el actual Gobierno de España, en lugar de apoyar y proteger a quienes nos protegen, se dediquen a montar campañas de desprestigio y a hacer declaraciones públicas en contra de la Guardia Civil, exclusivamente porque no se pliegan a dejar de investigar la corrupción insoportable que les está ahogando, como hemos visto últimamente con la UCO. Esta conducta, además de ser anormal, en un régimen democrático, está provocando un efecto pernicioso en la ciudadanía, porque conduce a la pérdida de autoridad de los propios agentes, que es lógicamente necesaria para realizar su trabajo con las suficientes garantías, para asegurar su efectividad y el escrupuloso cumplimiento de las atribuciones que el ordenamiento jurídico les asigna. En cuanto a medios materiales, ocurre un poco lo mismo. Nos comentaban las asociaciones de profesionales que hay una falta ostensible de inversiones en el mantenimiento de las casas cuartel, que han tenido que cerrar muchas de las dependencias de esas propias casas cuartel. Nos comentan también la falta de material de defensa. Bueno, nos venían a decir que faltaban chalecos antibalas y cascos antitraumas, que tienen que compartir escudos y pistolas Taser, una dotación, llevan un escudo cuando van 2 personas en el propio coche. En definitiva, falta de material, digamos, de defensa para realizar bien su profesión, vaya. Y, desde luego, si queremos que nuestros paisanos tengan un buen nivel de seguridad, es necesario que la Guardia Civil, que son los que lo pueden garantizar, cuenten con los mejores, con un número suficiente de efectivos y con los mejores medios materiales para poder hacerlo. Mire, señora García Macarrón, comparto con usted que la permanencia de la Guardia Civil en las zonas rurales es imprescindible para garantizar la seguridad en todo el territorio. Comparto también que la presencia de la Guardia Civil en las zonas rurales es necesaria para combatir la despoblación. Comparto, además, que la falta de agentes y el cierre de cuarteles produce una merma en los derechos de los paisanos que viven en esos municipios más pequeños. La seguridad en el medio rural solo puede ser garantizada con una presencia real, estable y bien dimensionada de los efectivos de la Guardia Civil, algo que, por desgracia, en este momento, por mucho que se empeñen, no ocurre. Por lo dicho, le propongo la enmienda que le entregué antes,
que lo que viene es a sumar, pues no es una enmienda de sustitución, es una enmienda de adición. Es decir, serían sus 3 primeros puntos, los 3 que usted recoge. El cuarto sería declarar la profesión de riesgo como profesión de riesgo el trabajo que realiza la Guardia Civil. El quinto, impulsar las modificaciones normativas oportunas para habilitar la posibilidad de jubilación anticipada a los guardias civiles. El sexto, consignar las cantidades necesarias para la equiparación salarial real, total y absoluta de la Guardia Civil con el resto de policías del territorio español. El séptimo, impulsar las medidas legislativas necesarias para investir a la Guardia Civil de la autoridad perdida que necesitan para poder realizar su trabajo con las suficientes garantías de seguridad y eficacia. El octavo sería aumentar de manera urgente la dotación de material de defensa moderno y adecuado a la Guardia Civil que les permita enfrentarse a la actividad delincuencial con unas condiciones mínimas de seguridad. Y el noveno, elaborar un plan de atención al público en los cuarteles que permita una atención más permanente al ciudadano sin perder la operatividad en el territorio. Creemos que esto completa el texto, recoge todas las demandas de la Guardia Civil y, repito, aunque no acepte la enmienda, nosotros votaremos a favor. Muchas gracias, señor García Nieto. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra la portavoz, doña Leila Vanessa García Macarrón. Le recuerdo que por un tiempo máximo también de 10 minutos. Gracias, presidente, y gracias a todos por sus aportaciones. Señor Igea, Soria tiene menos delitos que otras provincias porque tiene mucha menos gente que otras provincias, igual que tiene menos paro que otras provincias, que es lo que se dice en otras comisiones, pero es un tema de población, de despoblación en este caso, y a cada uno le duele lo suyo. De todas formas, esta proposición no de ley no es para Soria y su provincia, es para todas. Entonces, espero que nos apoye. Señora Calvo, gracias también por sus aportaciones y por su enmienda, y aceptamos el punto número 2 suyo, el de adoptar medidas necesarias para combatir la delincuencia, que pasaría a ser nuestro punto número 4 de nuestra propuesta de resolución. Señor Martín Benito, que es que todavía no tenemos representantes en el Congreso y en el Senado. Cuando los tengamos, esté usted seguro de que vamos a pedir allí. Pero, mientras tanto, es algo tan importante y que no puede esperar, porque llevamos tantos años en la misma situación, no Soria, todas las provincias, que vemos necesario traerlo aquí, como casi todos, si incluso los que tienen representación en el Congreso y en el Senado instan aquí a la Junta a pedir al Gobierno. Como digo, y esta proposición no de ley no es para pedir la ley de dinamización, es para pedir por nuestros agentes de la Guardia Civil, que es algo bien para todos. Por la ley de dinamización podemos pedir en cualquier momento, incluso ustedes, pero este no es el caso, así que no aceptamos su enmienda. Señor García Nieto, en la exposición de motivos sí hablamos de Soria y la provincia, pero claro, en la propuesta de resolución no, es algo genérico para todo el territorio, porque es que está todo el territorio igual. Todo lo que es pequeñas zonas rurales, pequeños núcleos rurales, pues está igual. Dejamos esta proposición no de ley para el mundo rural y municipios despoblados, y estamos de acuerdo con todos los puntos de su enmienda, es súper completa. Pero vamos a aceptar solo, porque consideramos que es tan amplia que merece otra proposición no de ley, que si la presentan la vamos a apoyar, seguro. Vamos a aceptar la enmienda número 8, suya, la de aumentar la dotación de material, que pasaría a ser el punto número 5 de la propuesta de resolución. Y por eso vuelvo a dar las gracias a todos por sus aportaciones. Incluso si alguien quisiera votación por separada, se podría hacer perfectamente. Y para finalizar me gustaría decir, bueno, nunca me voy a cansar de agradecer el trabajo que hace la Guardia Civil y en especial, porque es lo que conozco, la de Soria, capital, y toda la provincia de Soria. Y especialmente al cuartel de la localidad de Almarza, porque desgraciadamente es a la que más guerra le he dado, muy a mi pesar. Y la propuesta de resolución sería la siguiente. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a fin de que garantice la seguridad en el medio rural mediante la aplicación de las siguientes medidas. 1. Provisión de plazas suficientes de agentes de la Guardia Civil para dar un adecuado servicio a los municipios con baja densidad de población, así como incentivar económica y profesionalmente estas plazas a fin de que sean cubiertas con efectivos suficientes. 2. Replanteamiento de la política de personal para que no solo se oferten las plazas vacantes, sino que se logre su cobertura plena.
3. Adopción de las medidas necesarias, legislativas, presupuestarias y materiales para hacer atractivas las plazas en los cuarteles de los núcleos rurales y de las pequeñas ciudades que sufren despoblación. 4. Adoptar las medidas legislativas y presupuestarias necesarias para combatir la delincuencia itinerante y los robos en explotaciones agroganaderas, viviendas y pequeños negocios rurales, reforzando la protección efectiva del derecho a la propiedad. 5. Aumentar de manera urgente la adopción de material de defensa moderno, suficiente y adecuado a la Guardia Civil que les permita enfrentarse a la actividad delincuencial con unas condiciones mínimas de seguridad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señora García Macarrón. Concluido el debate, procedemos a someter a... Sí, señor Egea. Tiene 2 minutos de intervención. Sí. Bien, agradecer la aceptación de las enmiendas y el apoyo que suponen a la Guardia Civil, que, como se ha señalado, pues es fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada, en casos como Gürtel, Púnica, Lezo, Almería, Mascarillas, todos esos casos que afectan a la integridad y a la lucha contra la corrupción en nuestra política y que merecen, sin duda, como muy bien se ha señalado por parte de alguno de los implicados, de nuestro apoyo. Muchas gracias. ¿Algún portavoz más quiere intervenir? Ninguno más. Pues concluido el debate, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Entiendo, por tanto, por unanimidad de todos los asistentes. Por tanto, queda aprobada la proposición de ley por unanimidad de todos los presentes.